curso de elaboración de proyectos productivos y planes de negocios para la innovación y el desarrollo. La sesión anterior habíamos hablado sobre las características, algunos aspectos importantes que debemos de considerar relacionados a la innovación y desarrollo. En esta segunda sesión vamos a orientarnos principalmente a lo relacionado a los proyectos productivos, ¿no? Cuáles son las consideraciones para su formulación y algunas recomendaciones de la información que debe de ir comprendida en los procesos de elaboración de este instrumento. Cuando nosotros empecemos en la elaboración de proyectos productivos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay una normativa que rige la ejecución, la implementación de los mismos. Es una normativa que está orientada a brindar recomendaciones y lineamientos sobre qué tipo de información y la característica que ésta debe tener para que pueda ser considerada dentro de los esquemas que vamos a ver en unos instantes. Parte de esta normativa va a estar vinculada a las características de nuestro sistema de inversión, que en esta oportunidad no la vamos a detallar, ¿no? Porque no es la orientación de este curso hacerlo en ese sentido. La normativa que define algunos parámetros, algunas características de la implementación o la elaboración de proyectos productivos, está vinculada a la normativa de Invierte P, ¿no? Dentro de esta normativa macro es que se ha elaborado y se ha dictaminado algunas medidas complementarias, aclaratorias, que orientan de mejor forma la elaboración de los estudios de preinversión para estos tipos de proyectos productivos. Parte de esta normativa indica la obligatoriedad del uso de las fichas técnicas estandarizadas por la entidad rectora, ¿no? Es decir, el formato 6A y 6B. Pero la entidad sectorial, Midagri, también ha generado la ficha técnica estándar, ¿no? Esto en cumplimiento con la Directiva 01 del 2019. La característica de esta ficha es que se aplica únicamente para intervenciones cuya naturaleza sea el mejoramiento. Ayer, la sesión anterior, el día sábado pasado, revisábamos pues que hay 4 naturalezas, ¿no? Creación, mejoramiento, ampliación y recuperación. De esas 4, este tipo de proyectos se orienta principalmente a la segunda, ¿no? De mejoramiento. Entonces, el título del proyecto tendría que decir mejoramiento del servicio, de apoyo al desarrollo productivo en la cadena productiva tal, etc. Y si además el monto de inversión está por debajo de las 675 ITs, se utilizaría esta ficha específica. Si está por encima de ese monto, se utilizaría ya el formato 6A o 6B. Y si es de otra naturaleza, digamos, no es mejoramiento, sino es creación o ampliación,
Tampoco se podría utilizar esta ficha técnica estándar, sino se utilizaría la ficha general, la simplificada 6A o la ficha general, la 6B, ¿no? Cualquiera de las dos. Estas fichas son bastante similares, por cierto. ¿Ya? No son fichas disímiles unas a otras. En cuanto a los criterios generales que se utiliza para determinar el uso de estas fichas, de estos instrumentos, como ya sabemos, un primer criterio es el monto de inversión. Si, a ver, un favor, su audio. Si el instrumento de preinversión si el instrumento de preinversión, la ficha, tiene un valor inferior a los 750 UITs y además es de baja complejidad, ¿no? Estaríamos utilizando la ficha técnica simplificada, la 6A. Si es un proyecto que tiene un monto de inversión entre 750 UITs y 15,000 UITs, podríamos utilizar la ficha técnica estándar, la 6B, si además es un proyecto de mediana complejidad. Pero si es un proyecto de mediana complejidad y además está por encima de estos montos, ¿no? Utilizaríamos ya lo que son los perfiles, que para el caso de proyectos productivos no son lo más común, ¿no? Lo común está en utilizar los formatos 6A y 6B, y también la ficha técnica específica generada por el MIDAC. Ya la semana anterior habíamos comentado que este tipo de proyectos se orientan en función a cadenas productivas, ¿no? Va a atenderse siempre a una cadena productiva, y la cadena productiva va a estar generada alrededor de un mercado. No puede existir una cadena productiva en la cual no existe un mercado. Es la columna vertebral, es el corazón de la cadena productiva. También ya habíamos hablado sobre la población objetivo, que son pequeños y medianos productores que tienen márgenes de competitividad, pero todavía no tienen márgenes de utilidad apropiados que le permita por sí solos tomar los servicios de apoyo al desarrollo productivo, es decir, contratar su especialista, su asistente técnico, etc. Esto ya hemos contemplado, este es el esquema de elementos necesarios para que un productor se inserte en el mercado. En el caso de proyectos productivos, se considera o se recomienda que estén presentes estos elementos, ¿no? Es decir, cuando ustedes determinen su árbol de problemas y causas, tendrían que encontrar estos elementos en forma negativa, ¿no? Insuficientes paquetes tecnológicos adecuados, deficiente estructura productiva, insuficientes tecnologías, uso de insumos de baja calidad, capacidades técnicas y de gestión del negocio restringidas o limitadas, etc. Ahora, en el caso específico de proyectos productivos, la entidad sectorial ha definido ya algunos indicadores de brecha. El indicador de brecha es porcentaje de productores agropecuarios sin servicios de asistencia técnica. Es importante que ustedes siempre le presten atención al enunciado del indicador de brecha, no solamente en proyectos productivos, sino en cualquier otro tipo de proyecto. Porque esta brecha, o este enunciado de la brecha, mejor dicho, va a estar relacionado con la situación problemática. Y por ende también va a estar relacionado con la situación de solución. Cuando decimos que la brecha es porcentaje de productores agropecuarios sin servicio de asistencia técnica, estamos dando a entender que el problema
¿no? Será pues insuficiente acceso a servicios de asistencia técnica o a servicios de apoyo al desarrollo productivo, o limitado acceso o inexistente servicio de apoyo al desarrollo productivo, por lo tanto será necesario que se cree el mismo. Adicionalmente, para este mismo tipo de proyecto, ¿ya? La entidad sectorial también recomienda que se pueda incorporar proyectos de atención o por proyectos de desarrollo productivo forestal sostenible. Y en ese caso, la brecha es porcentaje de superficie con potencial para el desarrollo productivo forestal de cadenas productivas priorizadas sin intervención adecuada. Ahora, en estas brechas también es importante entender el indicador o la cuantificación del indicador, ¿no? O la unidad del indicador, perdón. Acá nos habla de porcentaje de productores, ¿no? Entonces quiere decir que tu unidad van a ser productores. Esta va a ser tu unidad de brecha. Acá nos habla de áreas, de superficie. Entonces, la unidad de tu indicador acá van a ser hectáreas. Eso es importante que lo tengan claro para que puedan acoplar o acotar la información específica que se vaya a requerir en el proceso de llenado de los instrumentos de inversión. En otras palabras, de la ficha. Ya la semana anterior también estábamos viendo algo de esto, sobre los componentes, ¿ya? Ahora vamos a comentarlos con algo más de detalle. En el caso de proyectos productivos, con innovación y desarrollo, esta innovación y desarrollo van a estar más vinculadas a la generación de conocimientos, a la generación de habilidades, de competencias por parte de los beneficiarios. Es decir, una mejor o un incremento en sus capacidades como productores. En ese sentido, muchas de las actividades, por no decir casi todas las actividades que se planteen en este tipo de proyectos, van a estar vinculados a asistencia técnica, a capacitación, a entrenamiento, a desarrollo de competencias, de habilidades, pasantías, asesorías, charlas, etc. Acciones todas ellas que van a permitir que los beneficiarios, ¿no?, incrementen sus capacidades para el desarrollo de su actividad productiva. Entonces vamos a encontrar la asistencia técnica, también vamos a encontrar en este tipo de proyectos la capacitación y entrenamiento, la articulación a mercados y la transformación y comercialización. Pero ojo, esta transformación y comercialización va a ser básica, va a ser principalmente orientada a presentaciones y empaquetados. No va a ser en ningún caso una transformación compleja, o al menos la estrategia para que pueda desarrollarse ello tiene ciertas particularidades.
¿Qué más acá? Esto se va a tener en cuenta 3 componentes, ¿ya? La recomendación es que al momento de generar estos instrumentos, ustedes consideren 3 componentes. Uno, vinculado a la asistencia técnica, otro a la capacitación de productores y un último a la gestión del conocimiento. Dentro de asistencia técnica está pues todo el acompañamiento, ¿no? El entrenamiento, el desarrollo de tecnologías apropiadas, ¿no? Y accesibles para los beneficiarios. En la capacitación también está la generación de conocimientos, de capacidades vinculadas a estas innovaciones. Y en gestión del conocimiento vamos a encontrar que ahí ustedes van a poder proponer actividades de certificaciones, ¿no? De implementación de buenas prácticas, de sellos, etc. También las actividades vinculadas a la mejora organizativa, ¿no? Que los productores estén organizados y formalizados, y que también estén entrenados en la gestión empresarial, ¿no? Es decir, que tengan conocimientos sobre cómo se gestiona, cómo se maneja una empresa, en este caso una empresa agrícola. Finalmente, el conocimiento y acceso a servicios de información de mercado, ¿no? A través del uso de aplicativos, a través de algunos procesos de articulación comercial específicos que se hayan podido ir desarrollando o que se hayan gestionado como parte de los resultados de la implementación del proyecto. Y estas actividades las va a conducir un órgano denominado unidad productora. La unidad productora viene a ser en la práctica el conjunto de infraestructura, equipamiento y capacidades que está orientada a la prestación de un servicio, ¿no? Por ejemplo, para que se entienda mucho más rápido, si el Estado quiere brindar servicios educativos, ¿no? Lo primero que considera para ese fin es el desarrollo de infraestructura, ¿no? Es decir, el Estado quiere promover la educación o quiere que los estudiantes, la población estudiantil de un distrito, de una provincia X, pueda acceder a servicios educativos por parte del Estado. Lo primero que el Estado tiene que considerar es la existencia de un centro educativo, de infraestructura. Entonces, el Estado genera la infraestructura. Ese es el primer componente de la unidad productora, ¿no? La infraestructura. Pero la infraestructura sola, el colegio solo construido, no te permite brindar el servicio todavía, ¿no? ¿Qué hace la población teniendo un colegio, ¿no? Bien construido, pero que no está equipado? No puede brindar servicios. La población no puede obtener servicios de este tipo de infraestructura nada más. Tiene que estar equipado. Ese es el segundo componente de de la unidad productora, el equipamiento. Pero estos dos solos no van a brindar el servicio educativo a la población, ¿no? Es decir, se ha hecho la construcción del colegio, se le ha equipado con laptops, con proyectores multimedia, etcétera, y eso no basta, ¿no? Eso no es suficiente.
No solamente ello va a permitir que se brinde el servicio, va a faltar la gestión del conocimiento, ¿no? Las capacidades para que eso se pueda operativizar y se pueda brindar el servicio. Entonces va a aparecer acá el tercer componente, que es capacidades. ¿No? Se tendrá que capacitar, entrenar a los profesores que van a trabajar en ese centro educativo. Igualmente se tendrán que desarrollar actividades de sensibilización dirigida a los padres de familia de ese centro educativo para que puedan orientar algún tipo de apoyo para que se pueda mantener operativa la unidad productora, es decir, esta infraestructura y equipamiento, al menos los 10 años del horizonte de evaluación. ¿No? Entonces, estos tres elementos en conjunto van a permitir que el Estado brinde un servicio denominado público. Sin esos tres, el Estado no puede. Y esta unidad productora, que tiene estos tres componentes, va a estar presente en cualquier tipo de servicio que el Estado pretenda generar, ¿no? Por ejemplo, en proyectos de salud será pues el hospital más su equipamiento y los médicos, etcétera. Ya hemos comentado sobre educación. Y en el caso de proyectos productivos, algo similar, ¿no? Será la infraestructura, pero obviamente como el Estado no puede generar infraestructura de procesamiento, de transformación, ¿no? Básicamente la infraestructura van a ser las instalaciones que la entidad va a contar para poder prestar el servicio. Y acá vamos a encontrar nosotros tres unidades productoras algo distintas, ¿no? O parecidas. Uno van a ser los gobiernos nacionales, que van a ser las sedes desconcentradas de los programas o proyectos especiales, algún organismo público adscrito al Midagri, llámese INIA, SENASA, CERFOR, etc. A nivel regional van a ser las gerencias regionales agrarias, conjuntamente con sus agencias agrarias, ¿no? Esas van a ser la unidad productora. Y en gobiernos locales, la unidad productora va a venir a ser la gerencia de desarrollo económico de la municipalidad, provincial, distrital, ¿no? O la dependencia que en esta haga sus veces. Estas van a ser las unidades productoras, es decir, ellas son las que van a brindar este servicio de apoyo al desarrollo productivo. Tienen que tener infraestructura, tienen que tener equipamiento y tienen que tener gestión de conocimiento para que puedan llevar adelante ese proceso de brindar el servicio. Ahora, ¿qué tipo de procesos va a llevar adelante la unidad productora? Los mismos que habíamos comentado que se van a considerar en el proyecto productivo, es decir, capacitación a productores, asistencia técnica y gestión del conocimiento. Esos mismos que vamos a considerar nosotros en el estudio de inversión son los procesos que la unidad productora debe de conducir. Por lo tanto, un poco adelantándonos, no, la unidad productora va a tener que ser analizada al momento del diagnóstico también en función a estos tres objetivos o a estos tres componentes, es decir, se le va a analizar y se va a diagnosticar si a la fecha brindan o no brindan servicios de capacitación, de asistencia técnica, etc.
En cuanto a los activos que se pueden adquirir a favor de los beneficiarios, ¿no? De la entidad, estos pueden ir desde simplemente algunos, o, o pueden ir desde módulos de asistencia técnica, módulos demostrativos, eventos de capacitación, de entrenamiento a favor de los beneficiarios. Pueden ser también desarrollo de capacidades humanas, desarrollo de capacidades organizacionales, capacitación en lo que es el manejo de productos forestales no maderables. En líneas generales, en el proyecto productivo se va a poder generar una cantidad amplia de actividades, pero orientadas principalmente a modo de servicio, no a modo de bienes. Es decir, en el proyecto productivo no es tan fácil considerar pues que vas a comprarle para cada productor un reproductor vacuno, digamos, en un proyecto de ganado vacuno, ¿no? Porque eso no está permitido por nuestro marco normativo. Lo que podrás hacer es implementar una, ¿cómo se llama esto? Una parcela demostrativa, un campo demostrativo, que sea el que va a permitir la demostración de la viabilidad técnica de la propuesta de innovación tecnológica. Ahora, si por alguna razón la organización o parte de la comunidad o de los beneficiarios desean acceder a bienes, ¿no? Es decir, quieren tener su sembradora, su tractor, empacadora, lo que fuese, el Estado también considera otro mecanismo para dicho fin, ¿no? El que vamos a ver la semana que viene, que son los planes de negocio. Los planes de negocio son una propuesta del Estado también orientada al fomento de proyectos productivos, pero con algunos pequeños matices. Y ahí van a encontrar ustedes, pues, que se pueden, estos planes de negocio pueden ser presentados a través de Procompite, Agroideas, Avanzar Rural, etcétera, ¿no? O también a través de otras entidades. Ya va a depender de ustedes y de cómo estén enfocando. Ahí en pantalla ustedes tienen algunos activos estratégicos que se pueden adquirir o considerar en el proyecto productivo, ¿no? Generado a partir de la recomendación de la misma entidad, ¿no? Se pueden adquirir equipos de asistencia técnica o kits, ¿no? Se pueden adquirir también módulos demostrativos, empacadoras, viveros comunales, equipos de beneficio, cercos, almacenes, motos, equipos de capacitación, equipos para fumigación, seleccionadoras de semilla, kit de análisis de suelo portátil, tanque de nitrógeno, capacidades humanas, capacidad organizacional y capacidad de articulación. Ustedes cuando elaboren estos proyectos productivos en el marco de InvierteP, pueden considerar cualquiera de estos activos estratégicos, es decir, cualquiera de estos puede ser parte de sus componentes del proyecto. En el caso de proyectos de apoyo al desarrollo forestal, ¿no? Los activos que se podrían considerar son los que están listados ahí en pantalla, ¿no? Equipo de asistencia técnica, módulo demostrativo, vivero comunal, motos y demás. Ahora, esto es una recomendación dada por la entidad sectorial, ¿no? En este caso, Midagri. No es en ningún caso una orientación definitiva, es decir, que no se puede proponer algo adicional o algo distinto, ¿no? Sino que, por el contrario, sí se puede, ¿no? La orientación está principalmente para acelerar los procesos de elaboración de estos estudios. ¿Ok?
Ok. En la mayoría de proyectos productivos, ustedes van a contemplar la posibilidad o van a contemplar la implementación de módulos productivos, módulos demostrativos. Estos, pero, tienen ciertas características ya dadas o recomendadas por la entidad sectorial. No es un capricho del ingeniero ni nada por el estilo. Simplemente es parte de las recomendaciones que está brindando la entidad sectorial. Por ejemplo, ¿ya? El módulo demostrativo debe de ser un área donde se va a transferir o se va a demostrar la pertinencia de la propuesta de innovación, ¿no? Pero este módulo demostrativo, esta parcela demostrativa, en ningún caso puede tener una capacidad de producción colocable en el mercado, ¿no? En otras palabras, una parcela demostrativa no la vamos a plantear a partir de 1 hectárea, 2 hectáreas, ¿no? Será pues de 200 metros, 300 metros o lo que fuese, pero en ningún caso tendría que tener capacidad de producción colocable en el mercado. Eso siempre tienen que tenerlo presente. El otro criterio es que se busque sectorizar a los beneficiarios por centros poblados o localidades comunes, ¿no? De modo tal que se pueda implementar una parcela demostrativa por localidad. En cuanto a la cantidad recomendada de personas que participen en la capacitación a través de módulos demostrativos, o también pueden ser las famosas escuelas de campo, debería tener un promedio de 30 productores, ¿no? Es decir, una escuela de campo tendría que estar conformada por 30 beneficiarios. Es lo recomendable. Si fuesen más, es un poquito, o no es tan manejable, ¿no? Porque son demasiados, hay veces en diferentes metodologías están centradas en una participación permanente y continua de los beneficiarios, y si son más de 30, ya es difícil fomentar esa participatividad, al menos no de forma continua todas las semanas, ¿no? Habrá semanas en que participe uno, otras en que participe dos, etc. Ya hemos dicho que la parcela o que el proyecto tiene que estar vinculado a una cadena productiva, entonces la parcela tiene que estar instalada con el mismo producto de la cadena, y tiene que tener la parcela una conectividad a vías de acceso, ¿no? Tiene que ser de fácil acceso para que se pueda garantizar, ¿no? Una llegada apropiada, un desarrollo de actividades también apropiado. En cuanto al lugar de instalación, siempre se va a recomendar que sea en predios de la entidad pública o de un dominio público, es decir, de la misma municipalidad o de alguna entidad sectorial o de alguna dependencia de alguna entidad pública, etcétera, ¿no? Si esto no fuese posible, digamos, porque no hay otro espacio que cumpla los requerimientos, se podría contemplar la posibilidad de que se haga a través o que se haga mediante un terreno de los productores o de la comunidad, pero ahí se tiene que generar documentos apropiados indicando la libre disponibilidad y sobre todo el compromiso de que no van a reclamar posesión, titularidad sobre el predio a lo largo de los 10 años de la evaluación del proyecto. Esto para garantizar pues que el proyecto efectivamente se materialice.
¿Ya? ¿Qué más acá? A ver. Ya. En la inversión pública, por si acaso, la entidad rectora recomienda para todos los proyectos que se genere los esfuerzos específicos, los esfuerzos especiales, adicionales, como querramos nosotros llamarlo, para que se pueda generar una distribución porcentual del costo de inversión, ¿no? De acuerdo a a ese descriptivo, ¿no? Es decir, que el 90% del presupuesto esté orientado a los costos totales o a los costos directos, es decir, a las actividades que va a permitir que se genere y que se gestione el proyecto, las adquisiciones, contrataciones, construcciones, edificaciones y todo ello. El 5% restante que esté orientado a gastos indirectos, donde están los gastos generales, la utilidad y los impuestos generales. Y por último, el 5% a otros gastos, donde vamos a encontrar los gastos de gestión, ¿no? Los gastos de gestión del proyecto, de elaboración del expediente técnico, de supervisión, de liquidación. En algunos casos, también dentro de este grupo de gastos va a estar o debería de estar el de elaboración de la línea de base, ¿no? Ahora, la entidad rectora nos recomienda que hagamos el esfuerzo para poder acercarnos a estos porcentajes. No quiere decir de que nosotros tengamos que forzar el presupuesto y si para que se pueda generar esta distribución, aun cuando esta no se ajuste a la realidad. No, eso no quiere decir. Lo que quiere decir es que en el proceso de formulación debemos de tener mucho cuidado en estas situaciones. Igual por componentes, este es el esquema de la ficha técnica estándar, ¿no? De la entidad sectorial. Es si ustedes ven, ¿no? Vamos a hacer una comparación acá. No quería esto. ¿Dónde está? Acá está. Estos de acá, este de acá viene a ser la ficha general, la estándar, la 6, la simplificada, la 6A. Vamos a ponerlo acá, la 6A. Acá la 6B. Y acá también vamos a ponerlo. Ya. Esas son. Y acá nos estaría faltando esta de acá, que como les decía es el tercer tipo de ficha.
Lo vamos a poner acá. Y le vamos a dar acá. Listo. Entonces, los instrumentos que se van a poder utilizar para la formulación y evaluación de planes o de proyectos productivos van a ser estos tres, ¿no? Tenemos la ficha general simplificada, la 6A, tenemos la ficha técnica general para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad y la 6B. Y además tenemos, como les mencionaba, pues esta de acá, ¿no? La ficha técnica estándar que viene del 2021, ¿ya? Y que ha sido elaborada por la entidad sectorial, ¿no? El MIDAG. Esta ficha técnica estándar es bastante similar a la ficha 6B. No sé si ustedes ahí se pueden dar cuenta, ¿no? En lo que he compartido, ¿no? A través del internet. Ya, tiene las mismas fases, la fase 1, 2, 3 y 4, datos generales, identificación, formulación y evaluación. Una distribución algo similar también, dicho sea de paso. La ventaja de la ficha técnica estándar de la 20, comparado con la 6A, es que en esta la entidad ha colocado algunas, algunas recomendaciones de actividades, de acciones, de elementos, ¿no? Entonces ustedes pueden tomarlo como punto de inicio para la elaboración de una ficha 6A o 6B para proyectos productivos. Ay, ¿dónde está? Entonces, vamos a ver ahora cómo se formulan estos proyectos o qué tipo de información tenemos que ir considerando en los diferentes ítems de este tipo de proyectos, ¿no? Vamos a trabajar con esta ficha técnica estándar porque nos permite algunos datos adicionales y sobre todo porque ya van a ver ustedes que les da algunas recomendaciones sobre qué tipo de actividades, qué tipo de acciones pueden considerar. En la primera sección de datos generales tienen que indicar ustedes toda la institucionalidad, ¿no? Es decir, la denominación exacta de la unidad, de la Oficina de Programación Multianual, de la unidad formulador y de la unidad ejecutora. Eso lo pueden descargar también del link que está ahí en pantalla. Luego viene la responsabilidad funcional, ¿no? Esta responsabilidad funcional es tal como la ven ustedes descrita ahí en pantalla. No pueden cambiar nada porque ya esta estructura funcional forma parte de los presupuestos programados, ¿no?, institucionales. Entonces, estos ya tienen otra connotación. En cuanto al nombre del proyecto, el nombre del proyecto tiene algunos componentes obligatorios, ¿no? Primero está el tipo de intervención, la naturaleza va a ser mejoramiento, creación, ampliación, recuperación, cualquiera de las cuatro naturalezas que hemos visto hace unos instantes, ¿no? O en todo caso, aquella que corresponda. Después está el servicio, ¿no? ¿Qué servicio? Es el servicio que indicaba la brecha, ¿no? La brecha era porcentaje de productores sin servicio de apoyo al desarrollo productivo. Ese es el servicio que se va a mejorar, ¿ya? Es la prestación de un servicio, ¿sí? De ahí el nombre de la cadena productiva, ¿no? En este caso dice mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo productivo agropecuario de la Dirección Regional Agraria de Junín, de la cadena productiva de café. Y por último, la ubicación. Esta ubicación tiene que ser bastante precisa.
centro poblado, distrito, provincia y región. No puede ser ambiguo y tampoco puede ser amplio, ¿no? Es decir, no puedo yo indicar que mi proyecto va a intervenir en el distrito, los gigantes del Perú, ¿no? Porque ese es un espacio territorial demasiado amplio. El proyecto tiene que ser bien específico, bien puntual. Es en la comunidad tal, distrito tal, provincia tal, incluso van a incorporar ustedes sus coordenadas. De ahí viene el alineamiento a la brecha, ¿no? Acá lo único que ustedes van a hacer es colocar este recuadro que dice agrícola, más acá está, ¿ver? Acá. Si ustedes, si nos acercamos, ¿no? Para que sea más grande, acá donde dice tipología del proyecto, ¿no? Dice apoyo al desarrollo productivo. Si nosotros acá cambiamos y escogemos la otra opción que es desarrollo forestal sostenible, el servicio cambia, ya no es apoyo al desarrollo productivo, sino ahora es apoyo al desarrollo productivo forestal sostenible, ¿no? Y la unidad de medida también ha cambiado, ahora es hectáreas, acá dice, ¿ven? Ya no dice productores, ahora dice hectáreas. Acá volvemos a seleccionar este objetivo y vuelve a decir productores asistidos, ¿no? Entonces, van colocando esa información, ¿ya? Y este dato relacionado a la cantidad del cierre de brecha, lo pueden considerar acá a este nivel, pero de forma provisional, ¿no? Porque ya cuando se termine la elaboración de la ficha, se va a poder verificar a precisión cuál es la cantidad de beneficiarios que se está generando, ¿no? Pero no se olvide, tienen que hacer los esfuerzos necesarios para la distribución porcentual. En la sección 2 ya empieza la parte de diagnóstico, ¿no? El diagnóstico se va a desarrollar en 3 espectros. El primero, relacionado al área de influencia del proyecto, ¿no? Es decir, todo el área que se va a ver influenciada, impactada por la ejecución del proyecto. No, de esta tenemos que alcanzar información sobre el tipo de suelo, el tipo de clima, la existencia de vías de comunicación, de saneamiento y luego un croquis de ubicación de los beneficiarios, ¿no? Acá está, en esta hoja, es del área de estudio, tienen que indicar ustedes cuál es la ubicación específica de la intervención y también el área de influencia del proyecto, ¿no? Y de ahí tienen que colocar un mapa donde se pueda identificar claramente la zona de intervención y además en la descripción, como les decía, también van a considerar ustedes las principales características de uso del suelo, ¿no? Si tienen aptitud para la no, perdón, esto se mueve, repito. Ya.
Entonces les decía, en propiedades físicas vamos a describir en función al tipo de suelo, luego a la altitud, a la precipitación, es decir, datos climáticos principalmente, ¿no? De la zona de influencia, del ámbito de influencia. Pero también vamos a describir algunas características de accesibilidad y de dinámica económica, principalmente el acceso a servicios públicos que pueden ser agua potable, alcantarillado, colecta de residuos sólidos, ¿no? Luego hay otro aspecto que va a ser la disponibilidad de recursos e insumos para el proyecto. Y por último, disponibilidad de vías para el proyecto, ¿no? Si existen vías de comunicación apropiadas, luego está la incorporación de un croquis indicando, ¿no?, las potencialidades del cultivo o las zonas potenciales que pueden soportar este cultivo, este tipo de cultivo. Luego viene la identificación de peligros, ¿no? Acá, como les manifestaba, la entidad ha generado ya esta hoja de cálculo casi automatizada, que vaya indicando algunas variaciones, ¿no? Entonces acá de esta sección simplemente ustedes determinan qué peligros pueden incidir o van a incidir en la zona de intervención. Toda la zona de intervención no es el área del proyecto, es todo el distrito, toda la comunidad, la mancomunidad, lo que fuese. Ahí tienen que describir las características de estos eventos, si son sorpresivos, no son sorpresivos, etc. Y luego un breve análisis o una breve, ¿cómo les diríamos? Prospección a lo que es la gestión de riesgos, ¿no? Es un proceso que permite identificar los peligros y de acuerdo a sus frecuencias e intensidades se va dando una valoración, ¿no? Dependiendo si esta valoración es negativa o positiva, tendrá pues impactos negativos o positivos. ¿Ya? Entonces, a ver, seguimos. Ya está. Ya. En la sección 3, donde ya nos encargamos en específico de la unidad productora, que ya hemos dicho quién es y cómo opera, vamos a productora, ¿no? Si es una agencia agraria, será pues agencia agraria de tal zona y debe de tener su código. Si tiene un código, se coloca, ¿no? Si no tiene un código, se deja en blanco. Luego, la localización geográfica de la unidad productora. Acá ya estamos hablando, cuando hablamos de unidad productora, ya estamos hablando en específico de, ¿cómo se llama esto? Del área del proyecto, de la zona donde van a estar instaladas las parcelas demostrativas, de la zona donde se va a generar los módulos demostrativos, donde se va a hacer algún tipo de construcción. También puede ser la zona donde los beneficiarios van a conducir sus predios de producción, sus fincas. ¿Ya? Va a depender en gran medida de cómo lo plantee. Eso está en esta ficha, ¿no? Si ustedes se van a unidad productora, nos vamos a la parte superior, ahí. Ahí dice nombre de unidad productora,
No, acá dice región Junín, acá dice Junín, agencia agraria, ¿no? Y acá sale un código. Lo único que tienen que hacer ustedes es hacer clic eh, en la barra de comentarios, luego acá escogen la región. Y acá escogen la agencia agraria, ¿no? Y inmediatamente cambia el código, ¿ve? Es 1303, anteriormente era otro. Si yo le pongo Tusco, es 1306. Si pongo Bella Aurora, es 1312. Sí está codificado, ¿no? Por eso es que les decía, vamos a trabajar con este material, porque este ya tiene algunos lineamientos ya propuestos. En la localización geográfica de la unidad productora tenemos que indicar dónde está ubicada, en provincia, perdón, distrito, provincia, región. Y además, nosotros acá tenemos que considerar la localidad, ¿no? El centro poblado, barrio, comunidad, como queramos llamarlo, más las coordenadas geográficas donde se van a hacer las actividades. Luego de la unidad productora también se realiza un diagnóstico, ¿no? Si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos de qué tipo de componentes está conformado un proyecto, les mencionaba que son tres, ¿no? Perdón, cuando se indicaba qué tipo de procesos debe de conducir la unidad, la unidad productora, llámese agencia agraria, dirección agraria, para la prestación de servicios. Son básicamente tres, ¿no? Capacitación, asistencia técnica y gestión del conocimiento. Entonces, en función a esos tres procesos también se hace el diagnóstico de la unidad productora, ¿no? En otras palabras, vamos a ver, vamos a diagnosticar si la unidad productora brinda o no servicios de capacitación, lo mismo sobre servicios de asistencia técnica y también sobre servicios de gestión del conocimiento, ¿no? Tenemos que prestar bastante atención a la elaboración de esos tipos de información. Ahí se va describiendo si la unidad productora brinda o no estos servicios al momento, si los brinda, en qué consisten, ¿no? Qué tipo de elementos se utilizan para brindar este servicio, motos, camioneta, no sé, laptop, proyector multimedia, folletitos nada más, todo aquello que entendemos que usa la unidad productora para la prestación del servicio. ¿Ok? De cada uno de ellos, de capacitación, de asistencia técnica y de gestión del conocimiento, y si a la fecha todavía se viene brindando o no. Ahora, de aquellos servicios o de aquellos procesos que nosotros hayamos descrito, que la unidad productora los genera, digamos, hemos dicho de que desarrolla asistencia técnica, ¿no? De forma parcial o una vez por mes, no lo sé, pero si hemos indicado en ese sentido, se entiende que deberían de tener activos estratégicos. No se puede brindar un servicio, ¿no? Si no se tienen activos estratégicos.
¿no? Camioneta o vehículos, equipos, etcétera. Tienen que estar ellos presentes para que se pueda brindar el servicio. Caso contrario, no va a ser posible. ¿Qué más a ver acá? ¿No? Entonces, en la sección 3.5, ustedes van a describir esos activos estratégicos con los que la entidad brinda alguno de los procesos anteriormente comentados. Por ejemplo, en equipos puede ser equipo de asistencia técnica, pueden ser vehículos, motos, cómo están estas, ¿no? Si están operativas, no están operativas, se utilizan una vez al mes, no se hace mantenimiento, o aquello que se pueda haber considerado. De esto mismo van a detallar ustedes las prácticas de mantenimiento, ¿no? Si acá arriba en 3.5 ustedes han mencionado que se hacen mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, lo que fuese, acá tendría que volver a aparecer, ¿no? Porque acá se tiene que detallar en qué consiste y cómo se realizan esas actividades de entrenamiento, o perdón, esas actividades de capacitación, etcétera. Acá van a poner cuándo fue el último mantenimiento, cómo se realizó. En este caso dice que fue para una moto, ¿no? Cambio de fluidos de trabajo, el costo aproximado, el año, y si en el año actual se dispone de fondos y si la entidad tiene los materiales, los recursos para esto, ¿no? Tiene que ser información veraz. Hay veces obviamos y ponemos información no muy exacta. Luego tenemos la evolución de la producción del servicio que viene brindando, es decir, cómo ha brindado o cuál ha sido la evolución del servicio en los últimos 5 años o los 5 años anteriores, ¿no? A cuántos beneficiarios o a cuántos productores les ha brindado el apoyo al desarrollo productivo. Cuando se habla de apoyo al desarrollo productivo, ¿no? Por si acaso, estamos hablando de los 3 procesos conjuntos: capacitación, asesoría y gestión del conocimiento. A ver, ¿qué más acá? Ya, eso. De ahí en 3.8 se estima la exposición de la unidad productora, ¿no?, ante los peligros identificados. Acá tienen que considerar ustedes los mismos peligros que se han identificado en la situación, o perdón, cuando hemos analizado el área de influencia del proyecto, ¿no? Si en el área de influencia del proyecto hemos indicado que hay sequías o heladas, acá también tendríamos que considerar lo mismo, ¿no? Si es que compete, puede ser que esté en un microvalle, en un microclima que no le va a afectar, en ese caso se explicará. De cada nivel de peligro de cada peligro se va indicando su nivel de exposición. Y finalmente se describe la vulnerabilidad del proyecto, ¿no? La fragilidad en cuanto al tipo de construcción y la aplicación de normas de construcción, y luego la resiliencia, ¿no? Si los operadores tienen capacidad de sobreponerse rápidamente ante un evento natural, si la organización, ¿no?, tiene la capacidad de responder, si hay capacidades financieras en la entidad para la respuesta, y finalmente si existen recursos para las respuestas, es decir, la asignación de algunos bonos
o la facilitación de algunos subsidios, etc. Y luego se coloca un plano, ¿no? Un plano de peligros de la unidad productora. Esto lo pueden descargar de la página de INDECE. Ahí hay bastantes planos. Ustedes simplemente tienen que tener cuidado al buscar el apropiado y lo consideran en este punto, ¿no? Y ahí se habría culminado con esta parte de la unidad productora. Quedaría lo relacionado a los involucrados. Los involucrados van a venir a ser actores que están vinculados de forma directa o indirecta a la cadena y al quehacer de la cadena, ¿no? Pueden ser entidades públicas como también entidades privadas. Estos involucrados van a ser los mismos beneficiarios. En los proyectos productivos, por si acaso, los beneficiarios son tanto los agricultores como también el mismo personal. Si es que hay beneficiarios, o perdón, si es que hay algunos involucrados que se sientan afectados, pueden considerarse estos como oponentes o como perjudicados. ¿Ya? Ahora, esta afectación no se genera de manera intencionada, por lo tanto, se indica que se pueden implementar algunas actividades o algunas medidas para mitigar estos posibles impactos negativos sobre otros agentes, no necesariamente incluso ya de la cadena, pero sí del sector productivo. Y de ahí pasamos a los problemas y objetivos. En los problemas y objetivos, ¿ya? La entidad sectorial ha planteado también ya algunos esquemas recomendados. La idea es de que ustedes al momento de elaborar estos instrumentos también sigan este mismo patrón, ¿no? El problema es el limitado acceso de los productores a servicios de apoyo para el desarrollo y fortalecimiento de la cadena, y tiene 4 causas: limitado uso de tecnologías, deficiente tratamiento de postproducción, inadecuado nivel de organización de los productores y deficiente cobertura de servicios para el acceso al mercado. En ese sentido, se entiende que se tienen que plantear algunas actividades para controlar o para eliminar estas causas, de forma tal que se pueda solucionar el problema. Este árbol de causas, por si acaso, es fundamental, ¿no? Porque acá tú vas a definir y vas a identificar las causas que genera el problema. Por lo tanto, la inversión pública lo que va a hacer es incidir en resolver estas causas. Y si has identificado 5 causas, y son todas las causas de la situación problemática, una vez resuelta todas las causas, pues obviamente se entiende que de forma automática se resuelve el problema. Si no es así, ¿no? Si no son todas las causas las que has identificado, el problema no se va a resolver, ¿ya? Básicamente se parte del supuesto que la solución a las causas elimine el problema. Ese es un árbol de problemas y fines, es decir, la situación resuelta de la situación problemática que se ha encontrado. Esto se elabora fácilmente, ¿no? Acá se considera todo en forma positiva. Si en el problema era limitado acceso, acá será un acceso apropiado o acceso pertinente, acceso oportuno. La denominación que le encontremos y que resulte más atractiva, digamos. En cuanto a las causas, igualmente, si la causa era inadecuada
Uso de tecnologías, acá en el árbol de fines y medios, el fin ya, el medio ya es adecuado uso de tecnologías, ¿no? Todo lo que estaba en negativo en el árbol de problemas, acá pasa a ser considerado en forma afirmativa, ¿no? Esa es la ventaja de este tipo de procesos. Entonces, de ahí se procede a la descripción de la alternativa de solución, ¿no? Una vez que hemos planteado nosotros nuestro árbol de problemas, vamos a ver determinado también nuestros medios y sobre todo nuestras actividades. Estas actividades, ¿no? Estas acciones pueden ser todas estas que ven ahí en pantalla, ¿no? Relacionadas a tecnología adecuada y accesibilidad hasta colectivismo, ¿no? Cada una tiene entre 2 y algunos tienen hasta 5, etc., ¿no? Ya ustedes van considerando cuáles les competen. Igual en el ámbito pecuario y también en el ámbito forestal no maderable, ¿no? Los recuadros de color más oscuro y más grueso son los medios, o son las causas, perdón, son los medios fundamentales, o son los medios de primer nivel. Y las actividades que están numeradas del 1 al 5 y encerradas en líneas más delgadas, vienen a ser los medios fundamentales. Entonces tienen que generarse actividades orientadas a esos fines, ¿no? De cada uno de ellos. De ahí se pasa al horizonte de evaluación. El horizonte de evaluación siempre tiene que comprender el periodo de ejecución del proyecto, que puede ser de 1 a 2 o 3 años, y también comprende el periodo de evaluación o de funcionamiento, que es un periodo similar a 10 años. Entonces ahí colocan ustedes eso. Después se va a definir y caracterizar el servicio, como es un servicio de apoyo al desarrollo productivo y este está vinculado pues a actividades como son la capacitación, la asistencia técnica, tienen que describir el servicio en función de esos criterios. De ahí se procede a realizar el análisis de la demanda. La demanda va a estar determinada por la cantidad de productores o de beneficiarios que demandan el proyecto, ¿no? Que pueden ser eh, que va a ser la población demandante efectiva, ¿no? Una cosa es la población objetivo va a ser los beneficiarios o los que están pidiendo el proyecto, nada más individualmente, pero ya la población demandante efectiva vienen a ser estos beneficiarios más los integrantes de sus familias, porque el incremento de conocimientos que va a generar se supone incremento en los rendimientos y en los ingresos, ¿no? Va a beneficiar a toda la familia, no solamente al productor, al beneficiario. Para poder definir esta población, ustedes pueden trabajar con información de algunos aplicativos, como el CITOT, por ejemplo, para que de ahí puedan extraer información sobre la evolución de la población en un determinado ámbito, y de ahí a través de algunas encuestas y algún levantamiento de información, se puede determinar la cantidad promedio de productores de una cadena o de la cadena que está pidiendo el apoyo. Y se hace la proyección de la demanda, ¿no? Para la proyección de la demanda se considera
o se determina la tasa de crecimiento intercensal, es decir, van a considerar la población del año 2007 y del 2017 y van a sacar en base a ello una tasa de crecimiento y luego van a proyectar la población en función a esa tasa de crecimiento. La población afectada puede tener distintas denominaciones, ¿no? Desde población objetiva hasta población de demanda efectiva, potencial, referencial y total. Cada una tiene su matiz, ¿no? Ahí está explicadito. De ahí se va a determinar la oferta optimizada. La oferta optimizada viene a ser básicamente una oferta a la cual o algún tipo de actividad puntual que se entiende puede permitir una mayor prestación de servicios antes que se elabore y que se inicie la ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden incorporar algunas mejoras. Por ejemplo, las motos estaban detenidas, no estaban paradas, ¿no? Y eso se debe a que no tienen mantenimiento. Entonces, ustedes rápidamente ven la forma en coordinación con la entidad o con la autoridad para que gestione un presupuesto para la reparación de motos y con eso ya la población que viene siendo atendida actualmente puede mejorar. Eso se denomina oferta optimizada. Y de ahí, al igual que la demanda, se hace también la proyección de la oferta, ¿no? Para los 10 años que vienen. Luego se hace el balance oferta optimizada menos demanda del proyecto para determinar cuál es la amplitud del mercado de servicios a los cuales los beneficiarios se van a incorporar. Una vez hecho eso, se procede al análisis técnico, ¿ya? Acá se dimensiona el proyecto. Antes de esto, las actividades y todo lo demás que se estaba indicando, principalmente eran consideradas como buenos deseos, ¿no? Porque no se tenía plazos ni responsables. Ahora, hay algunos aspectos que ustedes van a considerar para determinar el tamaño. El tamaño viene a ser la cantidad de servicios que la entidad va a poder ofertar, ¿no? Obviamente se parte de la premisa que la demanda es muchísimo, muy alta, ¿no? Entonces, por ende, también la, la brecha va a ser relativamente grande, ¿no? Luego está el análisis de localización. Acá lo que se hace es definir en qué localidades se va a ejecutar el proyecto, ¿no? De las 15, 20 comunidades que esperábamos, dependiendo de la disponibilidad presupuestal, de aspectos relacionados a, al tamaño, ¿no? Nosotros vamos a definir la localización. Los criterios que se va a tener en cuenta es el cumplimiento de las normas vinculadas, el saneamiento físico legal, la existencia de vías de acceso, la exposición a peligros y la disponibilidad de servicios públicos. Entonces ustedes pueden generar esta localización a través de esta pequeña matriz, ¿no? Si hay compatibilización del uso del suelo y las proyecciones de incremento de unidades de producción, y ahí pondrán pues las 3, 4, 10 localidades sobre las cuales se va a trabajar. ¿No? Y por último, dentro del análisis técnico, de los 3 primeros parámetros de análisis técnico, tenemos el de tecnología.
Este es el que va a permitir, ¿no? Determinar qué métodos, qué técnicas, qué instrumentos, qué procesos se van a incorporar en la propuesta del proyecto para brindar el servicio, ¿no? Si va a ser charlas, capacitaciones, módulos demostrativos, y acá entrará pues a tallar ya la dimensión, ¿no? 250 metros cuadrados de módulo demostrativo por localidad, etc. Ahí tienen también ustedes algunas de las especificaciones técnicas para este ítem. Y luego se verifica que en estos espacios ya se hayan superado o que también se superen las vulnerabilidades ante desastres, ¿no? Entonces ya ustedes acá tendrán que incorporar, ¿no? Qué adecuaciones van a conducir para que se pueda implementar el proyecto. Y de ahí se hace un resumen de las alternativas técnicas, ¿no? Acá tienen que describir de forma breve la alternativa técnica ya dimensionada. Anteriormente habíamos descrito las alternativas de solución, ¿no? Y ahí decíamos, pues, talleres, cursos, pasantías, asistencia técnica, capacitación, etcétera. Pero no teníamos una cuantificación, es decir, no se indicaba si eran 20 talleres, 50 asistencias técnicas, nada. Acá en el análisis técnico, en este 8.05, acá sí, acá ya no solamente es talleres, acá es 5 talleres. Incluso acá ya se indica en qué temas va a estar cada taller, ¿no? En sanidad, en producción, en postproducción, etcétera. Y en función de ello se plantean las metas físicas, ¿no? ¿Cuál va a ser la meta física de las charlas, ¿no? Si son 25 charlas, la meta física será 25, ¿no? Si es construcción, la meta física pues serán metros cuadrados de construcción. En la ficha, ¿no? Eso está acá. Este es el horizonte de evaluación, esta es la brecha. Este es el análisis técnico, ¿no? Entonces, acá en la parte inferior está lo relacionado a las metas físicas. ¿Ok? De ahí se pasa a la sección 9, donde vamos a indicar el plan de implementación. El plan de implementación del proyecto, es decir, la ejecución del proyecto. Por lo tanto, se considera desde la elaboración del expediente técnico. En este punto se tiene que describir en qué momento o en qué fecha se va a iniciar el proceso de contratación del proyectista para la elaboración del expediente técnico, ¿no? Quién va a ser el responsable y la cantidad de trimestres o de meses que va a requerir. Igualmente con la supervisión y lo mismo con la ejecución. En esta misma sección se tiene que indicar cuál va a ser el modelo de gestión del proyecto, si va a ser a través de una administración directa o una administración indirecta. También se tiene que indicar si hay requerimientos institucionales o acomodos normativos antes de la ejecución, ¿no? En la fase de formulación y de ejecución. Si se tiene que desarrollar todavía el saneamiento técnico legal, la factibilidad de servicios, el cumplimiento de permisos, autorizaciones y demás, tanto en la formulación como en la ejecución. Eso lo consideran ustedes a partir de los datos que van manejando. De ahí tenemos nosotros en 9.4 tenemos que indicar quién va a ser la entidad encargada
de la operación y mantenimiento, ¿no? Puede ser la misma entidad, puede ser otra, dependiendo de los acomodos y de los arreglos que hagan, ¿no? Pero va a ser la entidad que va a estar responsable de verificar que el proyecto preste servicios 10 años, ¿no? Es decir, que siga brindando asistencia técnica, capacitación, gestión del conocimiento 10 años más, ¿no? Entonces, por lo general, es la misma entidad. De ahí viene la fuente de financiamiento del proyecto, ¿no? ¿Con qué tipo de fuente de financiamiento se va a ejecutar el mismo? ¿Va a ser recursos ordinarios, directamente recaudados, operaciones específicas, etcétera? Esto ya lo tiene que comunicar a ustedes la misma entidad. En la sección 10 se va a explayar la sostenibilidad del proyecto. La sostenibilidad del proyecto está orientada a explicar la serie de acomodos, arreglos institucionales, interinstitucionales, que se tiene que llevar adelante para que el proyecto pueda continuar brindando servicios 10 años, porque no va a depender únicamente de la entidad, ni tampoco va a depender solo de los productores. Ah, bueno, si ellos quieren asistencia técnica, pues que se empiecen a contratarse su asistente. No, tiene que ser generado y conducido por la entidad. Entonces, ahí en la ficha nos indican algunos ítems, ¿no? Por ejemplo, quién es el órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento. Se va a describir, se va a considerar la fuente de información, cómo se va a desarrollar el análisis de disponibilidad oportuna para recursos, ¿no? Va a ser a través de asignaciones presupuestales de ingresos directos, o va a ser a través de alguna donación de alguna ONG o de alguna otra entidad, etcétera, ¿no? Todo ello se tiene que ir indicando en este punto. En cuanto a la estructura propia del proyecto, es decir, volviendo a los costos, ¿no? Ya cuando hemos definido nuestras alternativas, nosotros vamos a poder definir también nuestros costos. Para ello vamos a tener que establecer cuáles van a ser nuestras acciones. Nuestras acciones siempre van a ser verbos sustantivados, ¿no? En otras palabras, si mi acción es adquirir módulos, diré adquisición de módulos. Si mi acción va a ser construir una planta piloto, será pues construcción de una planta piloto. Si mi acción va a ser capacitar beneficiarios, mi acción, mi verbo sustantivado será pues capacitación de beneficiarios, ¿no? ¿Ya? Tiene que ser siempre en ese sentido. Y esto tiene que estar trasladado a al esquema de la estructura de gastos, ¿no? En este primer esquema nosotros vamos a tener que definir qué naturaleza de acción va a ser, sobre qué activo se va a realizar y qué factor de producción, ¿no? Si es infraestructura, vehículos, terreno, bienes, etc. En unidad física se considera siempre la unidad de medida y la cantidad, esta tiene que ser similar al que se ha determinado en la que se ha descrito en la alternativa técnica. Y lo que se refiere a dimensión física solo se considera para terrenos y para construcciones, para los demás no se considera. Adicionalmente, se van a incorporar gastos relacionados a la gestión del proyecto, elaboración del expediente técnico, supervisión, liquidación. ¿Ya? De cada una de las acciones tiene que ir el costo. Pero acá hay que tener cuidado. Este es un resumen, ¿no? Este es un resumen, por lo tanto, el costo tiene que estar disgregado en algún otro tipo de documento que también se va a alcanzar. Acá hay algunas naturalezas de acciones por factor de producción, ¿no? Petición, construcción, qué tipo de factor de producción puede ser. Una vez que hemos puesto los costos del proyecto,
nosotros podemos pensar ya en estimar los costos de operación y mantenimiento. Cuando establecemos nuestros costos del proyecto, nosotros tenemos que considerar los siguientes, ¿no? Hay costos relacionados a la elaboración del expediente técnico, de algunos estudios complementarios, a la elaboración de la línea de base, de ejecución de obras, de contrataciones, costos directos para la prestación del servicio, ¿no? Es decir, los costos directos, la supervisión, la liquidación y gestión. Con todos ellos nosotros vamos a elaborar nuestros costos de inversión, ¿no? Puede ser mediante factores de producción, es decir, agrupamos los costos relacionados a infraestructura, agrupamos los costos relacionados a vehículos, los costos relacionados a equipos, los costos relacionados a intangibles, etc. O también podemos desarrollarlo por componente, ¿no? Un componente va a estar constituido por infraestructura, equipos, vehículos, intangibles, etc. Puede ser así, dependía de ustedes. Se va trasladando esta información a los esquemas respectivos, ¿no? Para ir generando los valores del caso. Y procedemos a generar los costos de operación y mantenimiento. Acá vamos a considerar la situación con proyecto, con todos los costos que están listados ahí, y la situación sin proyecto, básicamente no hay costos. Y con esto se va a correr los costos de operación y mantenimiento para los 10 años de funcionamiento. ¿Ok? Se va a ir asignando valores a cada una de los insumos que se va a utilizar, se le va dando los precios correspondientes y se va a determinar los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto y en la situación sin proyecto. Una vez hecho esto, se procede a determinar el costo incremental de operación y mantenimiento. Para ello se resta la situación con proyecto menos la situación sin proyecto. Y el valor que resulta viene a ser el incremental, es decir, el que se atribuye a la participación del Estado. Luego de la estructuración de los costos de inversión, ¿ya? Se va a proceder a determinar el cronograma de inversión de cada una de las partidas o de las actividades que hemos definido. Nosotros tenemos que establecer su cronograma de inversión, es decir, en qué periodo de tiempo se va a ejecutar el presupuesto vinculado. Entonces, acá se va indicando ello, ¿no? Básicamente acá lo que se hace es desagregar los gastos que hemos considerado por meses, ¿no? Mes 1, mes 2, cuánto se va a ejecutar, etc. Y ahí se traslada esto a las metas físicas, ¿no? Acá es el cronograma de inversión, acá es la meta física, tienen que guardar correspondencia. Si la meta física indica que se ejecuta el 20%, el presupuesto tendría que estar relacionado también a ese mismo porcentaje. Luego se pasa a la sección para determinar los beneficios sociales. En el caso de proyectos productivos, ya los beneficios son generados a partir de la colocación del producto en el mercado, ¿no? Entonces son beneficios que rápidamente se pueden determinar. Es, en otras palabras, el valor bruto de la producción, al que luego se le va a descontar los costos y se le va a descontar otros aspectos para ir determinando los flujos. Ahora, para poder hacer la evaluación de la propuesta, ¿no? La evaluación social, los costos que hemos considerado hasta este momento han sido a precios de mercado, es decir, precios en los cuales estaba incorporado los márgenes de rendimiento de utilidad a favor de los que interactuaban en el proceso de adquisición, compra, venta. Pero el Estado no puede desarrollar el análisis
social bajo ese esquema. Por eso se generan las tasas de descuento, los factores de corrección, ¿no? Estos los encuentran en el anexo 11, ¿ya? Están determinados por mano de obra, costo social del combustible, precio social de la divisa, etc. Hay un rubro que no está considerado, que son los costos de bienes no transables, es decir, de bienes que están presentes ya en nuestro mercado y que no requieren un proceso especial de importación. Entonces, para ese tipo de bienes se utiliza esa última forma. Entonces, ya para ir definiendo los flujos, ¿no? Se genera el flujo de beneficios y costos a precios sociales, es decir, al costo de operación y mantenimiento que estaba a precios de mercado, se le hace la adecuación para trasladarlo a un costo social, lo mismo de los beneficios. Y con estos se va a ir generando, ¿no?, los flujos. Se va a generar el flujo incremental, ¿no?, a partir de la reducción de los costos sociales menos los beneficios sociales. Con esto se obtiene un valor que va a ser el flujo neto incremental. Y con este flujo neto incremental se van a determinar los indicadores de rentabilidad, ¿no?, que como va a llevarse adelante a través de costo-beneficio, van a ser el BAN y el TIR, ¿no? Pero también se puede considerar el costo-efectividad. Luego se procede a la corrida del análisis de sensibilidad para determinar cuáles son los valores tope, digamos, que se tendría que tener en cuenta ya en el funcionamiento para evitar que la propuesta pierda rentabilidad económica, ¿no? Es decir, que el BAN se reduzca, que el TIR también se reduzca. Bueno, esta es la fórmula del BAN y del TIR, son fórmulas que ya las tiene incluso como parte de su paquete de fórmulas, Excel y muchos otros aplicativos. Esta fórmula del costo-eficacia se va a determinar dividiendo el valor actual de los costos sociales entre la sumatoria del indicador de eficiencia, ¿no? En este caso, el indicador de eficiencia van a ser los números, la sumatoria de los números de beneficiarios del proyecto. Y finalmente tenemos el costo anual equivalente, que es un ratio que nos permite comparar niveles de nos permite comparar indicadores económicos de propuestas que tienen distintos periodos de ejecución. Uno puede tener 12 años, el otro 13 años. No se puede medir o no se puede comparar a través de BAN porque el BAN de 13 años siempre va a tener esos 2 años adicionales de acumulación de utilidades, ¿no? En comparación con el que tiene solamente 10 años, 11 años. ¿No? Se hace la sensibilidad para la evaluación privada. Se completa el marco lógico, que es la sección 13, ¿no? Hay que recordar ahí que tiene que haber una solidez vertical y horizontal, ¿no? Es decir, que el conjunto de actividades permita alcanzar los componentes y el conjunto de componentes el propósito y que el propósito contribuya al fin. Finalmente, en conclusiones y recomendaciones, ¿no? Se va a incorporar o se va a indicar, pues, que es pertinente la propuesta porque va a atender a una cantidad X de beneficiarios que va a aportar al cierre de la brecha. Por si acaso, las conclusiones nunca se inician hablando del BAN y el TIR, ¿no? Se inician hablando de la cantidad de beneficiarios que se va a atender con el proyecto. Si quieren, acá pueden pueden hacer el ejercicio de determinar un costo per cápita de la inversión, es decir, dividen la inversión entre la cantidad de beneficiarios que se va a atender y se tendría pues un costo per cápita básico, ¿no?
Siempre consideren ustedes 3 aspectos fundamentales para la declaratoria de viabilidad. Uno es que su proyecto esté orientado o alineado con el cierre de una brecha, lo cual se da por naturaleza, porque las fichas están elaboradas en ese sentido. El otro es que su proyecto tiene que incorporar a la mayor cantidad posible de beneficiarios. Y el tercer parámetro es que tiene que estar claramente descrita la estrategia de sostenibilidad, es decir, la estrategia a través de la cual todo lo que se ha generado con el proyecto se mantenga 10 años más, ¿no? Tiene que estar bien declaradito eso, ¿no? En las recomendaciones, la recomendación va a estar vinculada a que los siguientes momentos de la gestión del proyecto, elaboración de expedientes, estudios adicionales, etcétera, se ejecuten en los plazos que se está recomendando, ¿no? En gestión del proyecto, en la sección 9. Y luego se incorpora una serie de anexos, ¿no? El registro de beneficiarios, los costos por componente, el checklist de protocolo de evaluación, la descripción del personal técnico, el valor neto de la producción, entre otros. Acá ustedes tienen que recordar lo siguiente. Las fichas, ya estas fichas que hemos visto hoy día, son un resumen de un perfil que ustedes van a elaborar en un formato Word más Excel. Y este perfil va a ser más detallado. Y este informe o este perfil completo que van a elaborar tiene que ser presentado a través de un esquema resumido. Ese esquema resumido es la ficha. La ficha no es el único documento que van a presentar, ¿ya? La ficha incluso, como les dije, es un resumen. Ustedes tienen que elaborar su estudio, ¿no? Describiendo, etcétera. Describen la unidad productora, porque acá, si ustedes se han dado cuenta, en las fichas no hay espacio para describirla, ¿no? O el espacio es muy reducido o no se puede describir todas las características. Por ejemplo, en la población no puedes describir su segmentación etaria, ni por género, nada de ello. Tienes que poner simplemente cuántos son, cuántos serán y listo. Pero se requiere todo ello, porque el proyecto los proyectos de inversión pública no son proyectos fríos, no son proyectos enfocados en aspectos netamente económicos, son proyectos de carácter social también, porque brindan un servicio a toda la población en conjunto. Bien, entonces, si hubiese alguna consulta, quedo atento para poderla absolver. Si no es así, sería todo en esta oportunidad. Muchísimas gracias por la atención prestada. Nos estaríamos reencontrando la siguiente semana para hablar ya sobre los planes de negocio. Bien, que tengan ustedes muy buenas noches y que sigan teniendo un bonito fin de semana. Permiso.